Buenos días, buenos días, buenos días. Bueno, ya amanecimos por acá en Barranquilla. El clima nos ha tratado bien. Ha estado fresco, entre comillas. Estoy acá en el apartamento de Mario y de Daniela, que es la esposa. Parce, muy contento porque los hoteles son muy chéveres y todo, pero acá se durmió muy bueno, se descansó muy bueno. Y me llegó algo muy especial, algo que me tenía padeciendo hace varios días. Parce, pues que llegó este elemento, no es ninguna batería, olvídense de marcas de baterías, que no quiero saber nada de marcas de baterías durante un buen tiempo. Pero me llegó lo siguiente de parte de Juan Mecánico de Moto F Caldas, que es lo siguiente. Vea, parce, esto tan especial que me envió, imagínate cuando el mecánico te manda dulcecitos, parce, ¿ah? Un llaverito, qué bonito, qué hermoso este llavero. Lo voy a ubicar en la moto, no como llavero, sino que lo voy a dejar en la moto ya en alguna partecita para que siempre esté ahí. Un filtro de aceite, porque el cambio de aceite ya viene en camino y es bueno tener este filtro desde una vez, lógicamente el original. Me envió por acá, parce, unas pastillas de frenos traseras, hay que tenerlas desde ya, que uno nunca sabe. Y me envió acá la sufrición y la sufridera, que es este, que es el piñoncito de ataque de la moto. Ustedes vieron que ya en Ocaña Norte de Santander le hicimos el cambio de cadena y esto no se lo había conseguido, pues acá está. Entonces, parce, ¿qué es lo que pasa ahí? Ese tema del piñón de ataque y el filtro definitivamente son cosas de descuido, porque ese piñón de ataque vale como 55.000 pesos o 60.000 pesos, o sea, en promedio unos 15 dólares. Sí, en promedio unos 15 dólares, y no aguanta usted quedarse varado por 15 dólares. Consejo muy particular: en la moto que tengan, pues hay que tener ciertos repuestos de una vez, no esperen a que lo necesiten. Y aunque la cadena se le cambió, el piñón de ataque no se le cambió, y yo sé que ha venido sonando un poquito la moto por ese asunto, pero ya hoy nos quitamos ese problema. ¿Cuál es el tema? Que ayer hablé con un señor Cristian León. Yo la verdad no lo conocía, bueno, sí lo había visto en redes, pero no lo distinguía. Le escribí en la noche y ese man respondió de una: mi Mauro, parce, tráigame la moto a mi taller y le hacemos ese cambio. Entonces Mario y Daniela salieron al gimnasio. Yo, como todo buen perezoso, no voy al gimnasio. Y ahora pues vamos a ir con ellos, o por lo menos sí con Mario. No sé si Dani va con nosotros a hacer el cambio en piñón de ataque, y a que me dejen bien tensionada la cadena, porque la cadena yo siento que no acaba bien tensionada. O sin desmeritar en ningún momento a las personas que me han ayudado con eso, porque sin conocer la moto me han dicho: parce, hágale y le hacemos al tema de la moto. Pero yo siento que la tensión de la cadena debe ser algo muy de relojero, muy preciso, parce. Entonces, bueno, ahora nos vemos en la salida con Mario. Bueno, les presento a Mario, ahora ahí les tengo que presentar a Mario. No quise ayer ponerme pues como a molestarlo, parce, venga para las redes, no, porque no lo conocía en persona. Y no me gusta ser pues como muy hostigante con ese asunto con las personas con las que me veo, y yo en este cuento de grabar, listo. Entonces, pero ahora, ya que tuve la oportunidad de hablar bien con él y todas las cosas, hablamos con él. La verdad, tremenda calidad de personas, Mario y Daniela. Muchas gracias a ellos por darme acá la oportunidad de convivir con ellos durante estos días. Entonces, en la buena, gente, nos vemos ahora saliendo con las motos. Bueno, mi gente, acá dando esta maniobra. Arrancamos este nuevo video. Estamos en Barranquilla con el parcero Mari, con la parcerita Daniela. Este video va a ser un video de comelona, de alimentación, de nutrición. No sé qué tan sana va a ser la nutrición. Esto de sano no tiene nada lo que vamos a comer hoy, pero es un video informativo porque la gastronomía
es sumamente importante. Bien, primeras impresiones de Barranquilla, ha sido muy de buenas con el clima, parce, ha estado fresco entre comillas, pero lo que sí hace es bochorno, bastante, pero hoy está muy fresco, son las 10 de la mañana y está muy fresco. En esta ciudad normalmente hasta ahora está el calor, vea, duro, fuerte, inconstante, duro, fuerte, inconstante, pero hoy está muy fresco. Entonces, bueno, creo que les mostré cuando llegué a Barranquilla, la moto que tiene Mario es esta misma, mucho más cuidada, mucho más limpia. La moto de Mario sí conoce una carpa, la mía no conoce carpa. Y ya, qué pesar de mi moto, a veces siento que le tiro muy duro, pues lógicamente para eso son. Pero sí tengo que hacerle un buen cariño, quiero mandarla a petrolizar, quiero mandarla a encerar, quiero que hermosa, porque sí la tengo como descuidada, como muy abandonada. Gaso, ¿cómo está? Oiga, muy agradecido también con Mario, muy buena atención también de Daniela, muchas gracias a los dos por la paciencia, por ser el medio también para poder hospedarme estos días, poder lavar toda la ropa, que el asunto estaba como grave también, como la ropa, estábamos graves con el tema de la ropa. Entonces ahora, ¿en qué consiste el video? Vamos a ir a un lugar que le llaman Narcobollo, lugar que puede posiblemente aglomerar tipo de alimentación costeño acá en la ciudad de Barranquilla, alimentación densa, pesada. Bueno, por ahí aclaro también algo, por ahí alguien me escribió que es que cómo así, que porque usted está subiendo cosas hablando de arquitectura, cómo así, si este canal es de un motoviajero. Parce, y uno para qué viaja, para conocer. Queremos kilómetros, vámonos para una pista a dar vueltas y hacemos kilómetros. Estamos viajando es para conocer. Yo pienso que ese es el objetivo, o ese era mi objetivo, ¿cierto? Este es un canal de un motoviajero, ¿listo? ¿Qué diferente tiene? Que es motoviajero, o sea, que viaja en moto. Esa es como la gran diferencia, pues, como de eso, ¿cierto? Que viaja en moto, pero yo les voy a dar una referencia para mí, una referencia muy grande que yo he tenido para mi canal, y es esta nena de Isa por ahí, porque Isa por ahí para mí es un gran referente para grabar, sépanlo, para que lo tengan claro. Entonces, haciendo esa aclaración, que siempre me ha parecido algo muy lógico que no se debería aclarar, como diría un filósofo mexicano, él, hombre, lo que se ve no se pregunta. Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Pero a veces tengo que aclararle a las personas. Listo, entonces si en este video quieren ver barro, si en este video quieren ver la ruta, la montaña más peligrosa del mundo, un título como que me robaron, otro título como que me estrellaron, bueno, eso no lo sabemos. Pueden seguir derecho. Si a ustedes les interesa lo que hace un motoviajero, lo que vive un motoviajero al tomar la decisión de salir de su zona de confort y empezar a conocer, en este caso, su propia tierra, en este caso, la hermosa tierra de Colombia, pues hermano, en este canal y en este video van a encontrar lo que quizás muchos quieren experimentar. Entre esos, o entre ellos, la comelona. Uy, este marica casi me arrastra ahí. Ah, va enfletado. Y las cosas como son, siempre con la honestidad por encima. Después de revisar el video, pues lógicamente yo fui el que tuve la culpa. En su momento me dio rabia porque la persona pitó y aceleró, pero en el trasfondo de las cosas yo tuve la culpa porque me comí un pare. Entonces, como dicen los futbolistas, revisemos el VAR. Entre esos, o entre ellos, la comelona. Mil disculpas con el señor de la camioneta si llega a ver este video, mil disculpas. Y como dice mi papá, si usted está en una ciudad que no conoce, tome todas las intersecciones como si usted tuviera que hacer el pare. Vea, yo les voy a dar un consejo de vida, muchachos. Como acá estamos hablando entre seres humanos, si ustedes ven que de pronto alguien se come un pare por desconocimiento, en este caso puede ser por desconocimiento porque yo no conozco acá en la ciudad, gente, no aceleren, no hagan eso, no aceleren, porfa. Que si aceleran, ¿qué les cuesta desacelerar y asumir un error de otra persona y ya? Cuando ustedes aceleran, pues no hay muertes. Si yo me asusto ahí y freno, pues el mal me coge. Eso, parce, téngalo ahí totalmente claro. Bueno, por acá llegamos al famoso Narcobollo. Estamos buscando dónde parquear. Narcobollo.
Ahí quedaron. Bueno, por acá les presento a los anfitriones, Mario, Daniela, y nos trajeron por acá narcobollo, y ellos dicen que eso es como una muestra, ¿cierto?, de la comida costeña. Entonces, Mario, ¿cómo es el asunto? Por acá, 2 arepas huevos, huevito con carne desmechada, bollo de mazorca, Sí. jugo de níspero, jugo de zapote, suero costeño, arepita dulce, carimañolas, quisbe y deditos de queso. Bueno, ahí hay una buena muestra y vamos a ir probando cada uno a ver qué opinamos y de pronto hasta una calificación se le da. Bueno, entonces vamos a empezar a picar cada uno de estos. Esto es jugo de níspero. Níspero es como una fruta o algo así, ¿cierto? Debe ser algo así, pues. Se ha visto que son buenos para el jugos, claro, de pronto por el clima, el calor también. Entonces vamos a probar el jugo de níspero, a ver qué tal. Vea, por acá ya Daniela empezó pues como esto es el huevo con carne desmechada. Vamos a probar cada una de las cosas. Acá en la costa se come duro, se come bastante, se come trancado. Me perdonan el audio, no tengo los micrófonos. Ustedes saben que fallecieron durante el viaje. Bueno, entonces esta es como la primera muestra. Sí, entonces, y pues ellos pues van por el mismo lado. Entonces Dani ya también va a empezar a surtir ahí. Vea, arepa de huevo, el quisbe, carimañola y el dedito de queso. Ay, marica, Pero ahí hay como una confusión. te faltó una. Es que a usted, parce, va doble. Ah, esta es doble. Una arepita dulce. Arepa de huevo y arepa de dulce. Oiga, arepa de huevo y arepa dulce. Uy, parce, vean ese morro. Vamos a ver cómo vamos a empezar esta vuelta acá. Vamos a acá. Esta es arepa dulce. Así le llaman acá, arepa dulce. Esta no viene rellena, ¿listo? Pero el sabor es como dulcecito. Muy rica, arepa dulce. Vamos para los huevitos. No, que los huevos son muy potentes, pan. Porque el carne Está brutal. los huevos son carne. No, es harta carne. Es carne con huevo. Vale, los huevos están muy especiales, muy buenos. Uy, están riquísimos. Bueno, este es el dedo de queso. Esto es frito. Todo lo que le estoy mostrando acá es frito. Bueno, creo que menos el bollo. Esto sí es como cocinado. Bueno, vea pues cómo va la cosa. Mario le rindió. Dani y yo vamos más parejos, vea. Parte de lo que ha comido, ¿qué es lo que más le gustó? La carne desmechada con huevo, deliciosa. Sí. Muy carnudita, súper jugoso el huevo, no, delicioso, delicioso. El quisbe, marica, brutal. El quisbe es este. Realmente todo está muy rico. El dedo de queso está muy rico. La arepa, no, marica, es que no. No tengo que Todo. No, marica, todo está Ya, Dani. muy rico. Todo delicioso. Me gustó mucho también la arepa, el huevo con carne. El huevo con carne, está poderoso, ¿cierto? Delicioso. Y la arepa de huevo está del. Yo ya voy entonces para esta. Vamos a arrancar con esta. Porque esto tiene relleno. Sí, por ahí vi que tiene como un relleno. Bueno, arrancar por la arepa de huevo. Esta sí es muy conocida. Estas se venden en casi todas las partes del país, pero una cosa es que la vendan y otras cosas que sea la original, ¿no? Entonces, esta arepita de huevo. ¿Qué es la arepa de huevo? Una arepa con un huevo adentro, es como un huevo frito. ¿Sí? Bueno, eso es una artesanía la berraca, porque yo una vez intenté hacerla, pasó el huevo derecho. Eso hay que saberlo hacer. Y esto es suero. Sí, el suero es lo que queda de esa elaboración de los lácteos, ¿cierto? Todo suelta una agüita y con eso hacen el suero. Entonces, arepita de huevo, vea. Bueno, dale, me estoy pues la arepita de huevo bien cerca, vea, este plano cerrado acá. Esto es brutal, que no vaya a la costa. Yo creo que la arepa de huevo es de las cosas más significativas de la costa. O sea, yo creo que de la costa lo que más venden en otras ciudades es la arepa de huevo. Y que es esta de acá, vea. Crocantico y el huevito adentro bien sabroso. Bueno, vale, pues cuidado, gente. Yo no me alcancé a comer todo, no me dio. Eso fue una cantidad de comida impresionante. Ustedes cogieron la cámara, no, a mí me quedó la cámara ya. ¿Sí la cogieron? Ah, bueno. Casi me muero. Y quedó en video.
vamos para Comba, que es un taller del parcero Cristian León. Como les mostré ahora, llegaron los repuestos y el objetivo es ir a cambiar llaje de piñón. Creo que él mueve un tema fuerte de redes. Vamos a ver si nos lo encontramos por ahí, si algo los presento. Igual si no dejamos la publicidad, porque igual fue muy oportuno para responder. Fue muy amable para responder. Entonces, parce, eso se agradece montones. Lo que se le va a cambiar, eso es suavecito, eso no es mayor complique, pero sí tiene repercusión porque ese piñón o se daña el piñón más, o empieza a dañar el plato de atrás, o daña la cadena, o todo se daña. Entonces hay que cambiarlo, pero rápido. Eso hay que hacer la reparación en bombas. Bueno, creo que eso se los mencioné ahora. Me ha tocado muy buen clima en Barranquilla. Barranquilla es una ciudad bastante calurosa y estos días ha estado fresco. Según me decía Mario y Daniela, que son los parceros que van adelante, anfitriones acá en la ciudad de Barranquilla, desde el día que yo llegué empezó a hacer pues como más o menos como fresquito. Impresiones de Barranquilla, la verdad no me la imaginaba tan desarrollada, y esto no lo digo en mal sentido ni en mala onda, sino que normalmente los pueblos costeros siento que a veces tienen la necesidad como de seguir como con la misma infraestructura por muchos años, porque a veces ese se vuelve el atractivo, el tema costero. Entonces al turista no le llama mucho la atención algo que se vea entre comillas tan desarrollado. Espero poder hacer ese cambio ahora de ese piñón, porque sí ha sido bastante molesto durante todo el viaje el tema de la cadena. Han habido pues como algunos problemas de la tensión de la cadena, entonces hay que solucionar eso ya para estar tranquilo, porque todavía nos queda bastante ruta. De acá vamos para Cartagena, Tolucobeñas, creo que voy para Montería. De Montería no sé, de Montería no tengo pues como mucho plan pues por ahí. Bueno, entonces yo creo que ya nos vemos por ahí en el taller del parcero Cristian. Bueno, este es el taller del hombre Cristian. A ver si está por ahí el hombre, no sé si vaya a estar. Parce, ¿bien o qué? ¿Qué más, loco? Por ahí hablamos anoche. Mucho gusto, Mauricio. ¿Qué tal? Un placer, ¿cómo bueno estás? conocerlo, hermano. Bienvenido a Combas Barranquilla. Parce, muchas gracias, hermano. Pero cierro. Sí, por ahí te estuve mirando el contenido, andás viajando toda Colombia. Sí, parce, ya llevo 8 meses en esa vuelta, dándole pues al canal también duro. Ahí dándole, hermano. Dime, ¿cómo va? Bien. Gano. Sí, parce, bien. A mi ritmo. Si me amaño mucho, me quedo un poquito más. Si no me amaño, pues sigo. Ya empiezo a coger pues como Cartagena, Tolucobeña, yo a Montería. Y empiezo a bajar un poquito otra vez como para Antioquia. Paso diciembre pues por ahí. Parceros, vale, pues ya estoy acá en el taller de Cristian. Por ahí está Cristian, ahora los presento, parce. Este man está acá ubicado en la ciudad de Barranquilla, se llama Combat. Parce, unos juguetes, los que tiene este man acá. Yo ahora les muestro por ahí los jugueticos que tiene el hombre. Voy a hacer unas tomitas por ahí para que las vean. Estoy sudando, acá hace mucho calor. Y bueno, sí, el objetivo es como hacerle como el camioncito de piñón. El mío que le van a hacer pues como mantenimiento a la cadena, una limpiadita, una lubricadita para poder seguir brutal viajando, parce. Entonces, lo he dicho, súper contento. Súper contento porque me siento con la tranquilidad que me puedo llegar a sentir donde Juan, ¿cierto? Entonces, parce, pues, lógicamente voy a estar contento por eso. Bueno, acá les presento pues al parcero Cristian. Cristian sobre ruedas. Cristian Mauro, sobre ruedas. bienvenido aquí a Barranquilla y bienvenido a nuestro taller de Combat y concesionario. Parce, muchas gracias, en serio. Yo le escribí por Instagram. Yo no pensé que me iba a responder tan rápido, pero bueno, respondió como a los 5 minutos. Se organizó acá y ya, vea, acá ya tenemos a esta muchacha, ya muy más tranquilo. Parce, en serio, muchas gracias. Qué bacano el taller, qué bacano el lugar. Bienvenido. Esto es lo que pasa siempre con la comunidad de motociclistas. Sí, parce, total. Siempre estamos prestos a ayudar a cualquier compañero que necesite. Lo vemos en la carretera, lo vemos en las redes, lo vemos en todos lados. Así que, papá, esperamos encontrarnos en el camino en alguna aventura. De una, papá, muchas gracias, pues. Bueno, ya mucho más tranquilo con esto. Lógicamente la parte mecánica
siempre asusta. Yo la vez pasada hablaba con Juan y le decía, parce, ojalá usted pudiera viajar conmigo atrás en otra moto. Y yo creo que uno viajaría muy tranquilo, pero uno, sin ser mecánico, uno cualquier ruido que le escucha a la moto, uno lo maxifica y uno dice, parce, el motor, algo está pasando, algo raro está pasando. Entonces yo creo que así ya lógicamente seguimos viaje mucho más tranquilos, parce. No, qué chimba, estoy muy contento y sobre todo la atención también acá de Cristian, parce. Vean. Gracias Dios. Ahora les vamos a mostrar por acá los jugueticos que tiene el hombre. Tiene unos juguetes, parce. Vean. Un recorrido por acá chiquitico con los juguetes que tiene el hombre. Les voy a mostrar algunos pues por ahí. Hay mucho que ver, hay mucho que ver. Pues él también vende Terecá. Es más, él tuvo 3 Terecá, viajó en Terecá, se movió en la moto, le ha gustado, le ha funcionado. Y es un man que tiene este tipo de aparatos, que tiene Pavena Versys 1000. Entonces, parce, eso es puras ganas de joder de mucha gente. Entonces les vamos a mostrar ya los jugueticos que hay por acá. Pille pues, vea. Z900, lo que tienen es acá para elegir. Tiene por acá Terecá, Sontes, la Ninja 500, Kawasaki Versys, esta es 1000, la Tetra. No, parce, que no tiene este man acá. Tiene muy buenos aviones y el taller está súper adecuado. Por acá otra Versys 1000, ya la Sontes se la había mostrado. Y tiene estas Terecá acá, la gris. Tiene una como gris oscuro, la blanca y la negra pues por allá. Parce, pues lógicamente, muchas gracias a Comba. Lo vamos a mostrar desde acá afuera para que vean acá si necesitan en Barranquilla el servicio técnico. Está en esta parte acá, igual les voy a dejar por ahí las redes, yo les dejo todo organizadito. Y bueno, vea también otros juguetes que el hombre tiene por acá. Creo que esta es una 850. Otra Terecá, bueno, la Terecá que es de Mario. Otra Terecá por allá. Una 250 y 502X también hay, parce. Vine a darme fue caldo de ojo yo por acá. No, vea, eso fue con todos los fierros, parce, limpieza al kit de arrastre, mejor dicho, mamacita. Cuando llegó el momento de preguntar el precio del arreglo, el precio de este trabajo del taller, el parcero Cristian, de una manera muy amable, me dice, no, Mauro, este es mi aporte al canal, este es mi aporte a tu viaje y en esto consiste la comunidad motera. Parcero, mil y mil gracias por este apoyo. Otra ahí. Otra aceleradita. Listo, bueno, ya que con la motico ya lista, le hicieron un buen mantenimiento al kit de arrastre, le hicieron la limpieza, lubricación. Mejor dicho, ya salimos pues como unos genios con esta moto. Vale, también muchas gracias al parcero Mario, a Dani por la compañía. En serio que, bueno, ahí ya nos salimos de esa vuelta, a ver si por fin dejamos de sufrir con esa cadena. Acá ya les muestro todo lo que le hicieron. Entonces, vea, bien lubricadita, limpiecito el kit de arrastre, parce. Y le lavaron toda esa vuelta por allá abajo, que eso está vuelto nada. Entonces ahí quedó lista pues con otros 20.000. Parce, muy amable todo el mundo acá en Barranquilla. Muy amable. Parce, le pegaron una lubricada a todas las partes móviles, weón. A todo, o sea, a esta chimbada por acá. Entonces, señores, por eso esta enseñanza aquí es que Barranquilla, la ciudad de Shakira y Falcao, sí, muy sabroso y todo, pero Barranquilla, la ciudad de este tipo de gente amable que reciben con esa energía a este motoviajero, que lo amparan, que lo apoyan y que, parce, increíblemente es de muy buena energía. Es más, les voy a comprobar la buena energía que hay acá. ¿Sí pilla? Esa es la buena energía de la gente de Barranquilla, señores. Y que lógicamente, parce, y más que lógico, agradecimientos al señor Mario, a la señorita Daniela,
por toda su ayuda, por acompañarme, por aguantarme, por recibirme, por invitarme a ese desayuno tan delicioso, parce. Estoy por acá cerrando, parce, ese video y lo voy a cerrar agradeciéndole también a Mario. Parce, muchas gracias. Dani, muchas gracias. Vea, despídanse ahí de la cámara que nos vamos ya. Ya después seguimos. Bueno, parcero, y al final de este video les comunico que la tienda virtual de Proyecto Ruta ya está funcionando. Así que les dejo acá los datos para que entren a la página o nos escriban por WhatsApp. Un abrazo para todos y muchas gracias por acompañarme en este hermoso camino que es viajar en moto.